la diestra de Jehová hace proeza y es sublime. No voy en viviré y contaré las obras de Jehová, pues la diestra de Jehová hace proeza y es sublime.
fortaleciendo nuestras rodillas en el camino para que alcancemos la meta, Señor. Gracias por tu fidelidad, oh Rey, porque no nos dejas solos, ni huérfanos, ni desamparados, sino que velas a cada momento por cada uno de tus hijos, Señor. Gracias. Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro, reveré. Dios
Santo es el Cordero, Santo, Santo, Santo es el Cordero, porque glorioso y digno de alabar el Cordero, y ante él elevamos nuestra voz al que porque glorioso y digno de alabar el Cordero el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que en el trono está. Señor, elevamos nuestra voz. Solo en ti podemos decir, Señor, que en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque tú no nos has desechado. Al contrario, tú dices, diga el débil, fuerte soy, Jesús. Gracias, Padre, porque en ti hemos hallado reposo, Señor. En ti, Señor, somos llamados coherederos contigo, mi Rey. Gracias, Señor, mi Dios. Llena nuestra vasija, Señor.
Santo, santo es el Cordero. Santo, santo, santo es el Cordero, porque es glorioso y digno de alabar. El Cordero, el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que en el trono está. Porque es glorioso y digno de alabar. El Cordero en el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que en el trono está. Una vez más, santo, 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 santo es el Cordero. Santo, santo, santo es el Cordero, porque es glorioso y digno de alabar. El Cordero, el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que en el trono está. Tú eres santo, Señor, 3 veces santo, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Cordero de Dios. Esta noche estamos en tu presencia, Dios mío. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, por favor, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Como bien saben, hemos estado estudiando la epístola que escribiera el hermano del Señor, llamado Jacobo, pero también en nuestras Biblias se le llama Santiago. Y él está hablándonos y dándonos las señales del varón perfecto. Y una de las señales del varón perfecto, una de las señales que vimos últimamente, es que el varón perfecto es sabio, tiene sabiduría. Ya hablamos de eso, creo yo, lo suficiente también. Ahora quiero que vayamos al capítulo 4 de Santiago. Santiago, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 5. ¿Y cuál es el título de hoy? Es conflictos en la iglesia. Conflictos en la iglesia. Pleitos en la iglesia. ¿Cómo es posible que hayan pleitos en una iglesia?
¿Es posible que hayan pleitos en una iglesia? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es posible. Es posible. No debería, pero los hay. Supuestamente en la iglesia no deberían de haber conflictos. Debería de ser una comunidad de gente donde todo debería de ser hecho en armonía y solo debería de haber gozo y paz. Pero no es así. Si en la iglesia hay desavenencias, si en la iglesia hay pleitos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Santiago, después de estar hablando del varón perfecto y darnos algunas características del varón perfecto, ahora Santiago va a describirnos a los creyentes inmaduros, aquellos que todavía no han madurado. Oiga bien, un creyente inmaduro es aquel que ha sido salvo. No podemos decir que un creyente inmaduro no ha sido salvo. No, él ya ha nacido de nuevo. Oiga bien, un creyente inmaduro ha nacido de nuevo. Un creyente inmaduro ha sido regenerado. Quiere decir que él está cambiando. Dios está cambiando la vida en ese creyente inmaduro, pero todavía no ha alcanzado la madurez. Todavía podríamos decir está verde. Está verde. No ha llegado a la madurez, pero va en ese proceso. Óigalo bien. Podemos tener muchos años de ser creyentes y no tener madurez. Porque el que usted tenga, hermano, permítame, el que usted tenga unos 10, 20 años de ser creyente, no significa que usted ya es maduro. Yo he conocido creyentes que tienen 20, 30 años de ser cristianos y todavía no han madurado. Todavía no han madurado. Puede ser una persona un buen predicador y no ser maduro. Oiga, puede ser predicador y puede hasta ser excelente predicador y sin embargo no haber madurado. Porque predicar bien, escúchelo, no es señal de madurez. La madurez de una persona, hermanos, se ve en su carácter. ¿En dónde? En su carácter, en su manera de ser, su manera de reaccionar. Si usted profetiza, si usted habla en otras lenguas, gloria a Dios, creemos en esos dones, se mueven en esta iglesia. Pero eso no es señal de que usted sea maduro. En la iglesia de Corinto, lo vamos a ver dentro de un ratitito, pero en la iglesia de Corinto era la iglesia más carismática que había. ¿Entiende la palabra carismática? Si no entiende la palabra carismática, se la explico ahora. Carismático o carismática era una iglesia que tenía los dones del Espíritu Santo. No solo los 9 dones, porque no solo son 9 dones, hay muchos más dones. Pero podríamos decir que los dones de la manifestación del Espíritu Santo se movían en la iglesia de los Corintios. Habían dones de profecías, habían dones de lenguas, habían dones de palabra de ciencia, habían dones de sanidades, habían dones de milagros, de toda clase de dones. Sin embargo, Pablo le dice, pero yo, hermanos, les dice a la iglesia de Corinto, no puedo escribirles como a espirituales, sino como a carnales, como a bebés en Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Deducimos de que la madurez no se manifiesta en los dones.
La madurez se manifiesta en el carácter. Hermano, el carácter dice mucho de mí y dice mucho de usted. La vez pasada hablé del carácter y lo dije, y dije muchas cosas del carácter, pero el carácter es lo que usted en realidad es, hermano. Usted puede decir todo lo que usted cree que es y dice que es, pero su carácter demostrará tal vez que usted sí es o que no es. Entonces, por tener muchos años de ser creyente no significa que usted ya es maduro. La madurez, escuche bien, hermano, la madurez nos la da Dios por su gracia. Es Dios quien nos permite que vayamos madurando, pero ¿qué usa Dios para eso? Usa el alimento sólido. ¿Está conmigo? Usa el alimento sólido. Hebreos capítulo primera de Pedro, capítulo 5 lo dice. Bueno, no es primera de Pedro 5. Bueno, dejémoslo ahí. Otra de las cosas que nos da madurez, escúchelo bien, es sometiéndonos a nuestros líderes. ¿Cómo dije? San Pablo lo dice en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 en adelante. Él dice que él estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, a fin de que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, lo que nos va a llevar a la madurez, hermano y hermana, es someternos a nuestros líderes. Y otra de las maneras que nos va a llevar Dios a la madurez es pasando por las pruebas. Las pruebas que usted ha pasado o va a pasar son para llevarlo a la madurez. ¿Y cuál es la medida de la madurez? Es Cristo Jesús, es el Señor Jesús, la medida de la madurez, hermanos. Óigalo bien, hermanos. Leamos la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Santiago, ¿a quién les está escribiendo Santiago? A la iglesia. No es una iglesia en particular, como la epístola a los Corintios, como la epístola a los Gálatas, como la epístola a los Efesios, como la epístola a los tesalonicenses, que Pablo le escribe a esas iglesias. Pero la epístola de Santiago se le llama epístola universal de Santiago, porque la palabra universal quiere decir para toda la iglesia que está en todo el mundo. Entonces es una carta para usted y para mí. Entonces Santiago les escribe y dice a todas las iglesias: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen? ¿No es de las pasiones que ustedes tienen, las cuales combaten entre vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, dice, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y si pedís, no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. Un adúltero es aquel que tiene relaciones con alguien que no es su cónyuge. Pueda ser hombre o pueda ser mujer. En el inglés, en la New King Version, dice adúlteros y adúlteras. Aquí en español solamente dice adúlteros. Adúlteras, dice, almas adúlteras. Óigalo bien.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Claro que aquí está hablando de un adulterio espiritual, aquí, en esta parte. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando estudiamos la historia de la iglesia, o cuando usted va a las epístolas, encontramos que en esas iglesias hay problemas. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que hay esa clase de problemas? Se debe a que hay creyentes inmaduros. Y son los creyentes inmaduros los que causan problemas. En la iglesia de Corinto, mire qué tremendo. Y algunos hermanos buscan licencia para hacer lo que quieran, basándose en la Biblia. Porque en la iglesia de Corinto, en primer lugar, competían entre sí en las reuniones públicas. Habían divisiones en la iglesia de Corinto. Pero eso no era todo, sino que se demandaban, óigalo bien, unos a otros ante los tribunales. San Pablo les escribe a los corintios y les dice: hermanos, ¿no hay alguno maduro entre ustedes? ¿No hay algún sabio entre ustedes? ¿Alguno que tenga madurez para que puedan solucionar los problemas y que no tengan que ir a juicio ante los tribunales? Y esto, dice Pablo, ante los inconversos, ante los impíos. Ustedes creyentes, ¿cómo es que van a esos tribunales? Y ahí van y se acusa el uno al otro. ¿Cómo es posible? Y son de la misma iglesia. ¿No es cierto que es vergüenza eso? Claro que es vergonzoso. Pero sucedía en la iglesia de Corinto. Pero en los cultos, ¿cómo cree usted que eran los cultos? ¿Cómo cree usted que eran los cultos de la iglesia de Corinto? Por allá una profecía, por allá otra profecía, y se movía el Señor. Dones en lenguas de aquí, uno hablaba en lenguas y el otro interpretaba. Y qué lindo ha de haber sido, qué bonito, decía uno. Pero resultaba que el que estaba sentado aquí no podía ver al que estaba sentado allá, y le tenía puesta una demanda. ¿Se puede usted imaginar eso? ¿Por qué no arreglar los problemas entre nosotros mismos? Hay personas que creen que la iglesia está hecha de gente perfecta. Solo conozco una iglesia perfecta. Ahí nadie se mete con nadie. En esa iglesia no hay chismes, fíjate. No hay chismes. ¿Le gustaría ser miembro de esa iglesia? Se llama el cementerio. Y sabe que los que están ahí no se molestan el uno al otro, sino que los molestan son los que llegan ahí. En el cementerio. Yo creí que la iglesia de ustedes era perfecta. ¿Cómo quisiera yo que fuera perfecta? Pero si esta iglesia fuera perfecta y yo hubiera venido, yo la arruino, hermano. Cuando usted encuentre la iglesia perfecta, por favor no se haga miembro de esa iglesia, porque la va a arruinar. No quisiéramos que hubieran problemas. No quisiéramos que hubieran problemas.
pero es parte de la naturaleza humana. Usted puede leerlo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 8. Leámoslo solo para ver qué dice Pablo. Porque Santiago está diciendo de dónde vienen las guerras entre ustedes. No está diciendo simplemente de dónde vienen los pleitos entre ustedes, sino dice guerras. ¿Ya lo encontró? 1 Corintios 6, 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Oiga, ¿sabía eso? ¿Aló? ¿Sabía eso, que vamos a juzgar al mundo? Entonces dice San Pablo: ¿y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Oiga, hermano, vamos a juzgar a los ángeles. Qué tremendo es esto. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues, que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y eso ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufre? Oiga, el maduro, este es como actúa el maduro. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Oiga, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros, dice San Pablo, cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Esto no debe de ser así, dice el apóstol Pablo. ¿Espera usted perfección? Tampoco estoy abogando para que hayan conflictos. No deberían de haber. ¿Sí me entienden, verdad, mi punto? ¿O no? No debería de haber esa clase de pleitos, pero siempre hay, lamentablemente, siempre hay, hermanos. Pero que Dios nos ayude, porque mientras más grande es una iglesia, más problemas hay. ¿Sabían eso? Sí, lo sabían, ¿verdad? Los creyentes de Galacia, veamos a la iglesia de Galacia, capítulo 5 y versículo 15 de Gálatas. Gloria a Dios. El Señor está aquí con nosotros. Hermano, déjeme decirle, mientras usted busca la referencia, ¿es usted el problema o es usted la solución del problema? Oh, no me miran. Están buscando la Biblia, están buscando la referencia, por eso no me miran. ¿Eres tú el problema? Uno sabe cuando uno es el problema. Gálatas 5:15. San Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Galacia: ¿y sabe qué? ¿Sabe qué eran los Gálatas? Ellos querían vivir conforme a la rectitud de la ley. Rectos. Porque les habían enseñado que no era suficiente tener a Cristo. ¿Están conmigo, muchachos? ¿Sí?
Les habían enseñado que no era suficiente tener a Cristo, sino que ellos tenían que guardar la ley para ser salvos. Tenía que circuncidarse, tenía que guardar el sábado, tenían que guardar esto, tenía que guardar esto y esto y esto y esto y esto. Total de que llegaban al punto en que, aunque no tuvieran a Cristo, pero hacían todo esto, podían ser salvos. Eran rectos. Oiga lo que San Pablo les dice. Versículo 14 y 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Tremendo esto. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Escúcheme bien, por favor, porque la carne ahorita está oyendo. La carne ahorita está oyendo y dice: ajá, bien decía yo, entonces voy a seguir así. No, es para que cambie que estoy predicando esto, para que no seamos así. Porque en esas congregaciones así hay alguien que se ha estado colando. ¿Entiendes esa palabra? Que se ha estado metiendo. El apóstol Pablo tuvo que exhortar a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Vamos, Efesios. Vaya conmigo, no se quede así, no, vaya conmigo. Yo sé que ahí ponen la Biblia también, pero vaya conmigo. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Oiga, eso me hace a mí que pensar, porque dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. ¿Qué quiere decir esa palabra? A ver, quiero oír las voces de algunos de ustedes. Esa palabra soportar, ¿qué es? Aguantar. ¿Qué otra palabra? ¿Cómo? Tenerle paciencia. Esa palabra soportar dice: soportándoos unos a otros con paciencia. O sea, aguántense unos a otros. Y cuando dice aguántense unos a otros, ¿qué quiere decir eso? Para tener dificultades ustedes, pero hermanos, aguántense unos a otros. Como en el matrimonio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que nos aguantamos el uno al otro? A ver, ¿cuántos se aguantan? O ya no se aguantan. Levanten la mano los que todavía se aguantan. Todos tenemos fallas. Todos tenemos fallas. Pero tenemos que aprender a vivir, hermanos, de esa manera, aguantándonos, soportándonos. Dice: con paciencia los unos a los otros en amor. Es que tiene que haber amor, gloria a Dios. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Acuérdese usted que se nos ha enseñado en el curso de Génesis. ¿Cuántos recibieron el curso de Génesis alguna vez en su vida? Vamos a ver, levanten la mano, mantengan la mano levantada. Oh, varios. En el libro de Génesis, cuando uno estudia el libro de Génesis, ¿se acuerda usted que le dan a uno la alegoría de el arca de Noé? ¿Se acuerda? Y que en el arca de Noé, que van diferentes animalitos ahí, ¿no es cierto? Van diferentes animales ahí. ¿Se acuerda de esa parte del curso? ¿Se acuerdan? Y que no hay otro medio de salvación más que el arca. Sí, en el arca.
Y en el arca tenemos que aguantarnos unos a los otros. Tenemos que aguantarnos. En el arca tenían que aguantarse los olores. No estoy hablando de olores físicos aquí. ¿Me entiende, verdad? No estoy hablando de eso. Tenían que aguantarse los balidos, los mugidos, los silbidos, tenían que aguantarse todo eso. Era el único medio de salvación. Y si llegaba ahí alguien creído, el pavo real con sus colas. Es que no me dan tiempo para que yo muestre mi cola. Bueno, le hubiera dicho a alguno: ¿quieres mostrar tu cola? Y aquí no hay lugar, pues sí, salite, vete afuera. ¿Y qué había afuera? Pura agua. Entonces tenemos que aprender a soportarnos como en el arca. ¿Se imaginan ustedes aquel lugarcito donde estaba el zorrillo y el que estaba a la par de él? Bueno, dejémoslo ahí. Aún en la preciosa iglesia de Filipos, creo que era la iglesia más preciosa para el apóstol Pablo. Era una iglesia que había colaborado en su ministerio económicamente. Era una iglesia que le había mandado ofrendas mientras él predicaba la palabra de Dios. Era una iglesia preciosísima. Creo que cualquiera hubiera querido pastorear esa iglesia. Pero aún en la iglesia de Filipos, vamos al capítulo 4. Habían dos hermanitas. ¿Sabe cómo se llamaba una y la otra? Leámoslo desde el versículo 1 en adelante. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y a los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Él les dice que sean de un mismo sentir. Porque ¿qué había pasado con Evodia y Síntique? ¿Qué había pasado? Eran buenas hermanas, buenísimas hermanas, pero se habían peleado. Pero eran buenas. Siempre van a haber desavenencias. Y Santiago nos da el origen de las desavenencias. Estas vienen, dice, ¿de dónde? Capítulo 4. ¿De dónde? Él no es que él no sepa, sino que él les está preguntando a ellos: ¿saben ustedes de dónde vienen esas guerras? ¿Saben ustedes de dónde vienen esos pleitos, hermanos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones
las cuales combaten entre vuestros miembros. Cuando habla de miembros, ahí no está hablando de los miembros de la iglesia, no, sino que está hablando de los miembros que uno tiene en su cuerpo. De ahí vienen esas guerras. Entonces, Santiago nos da el origen de las desavenencias en las iglesias, y estas vienen de guerras internas. ¿Cómo puede una persona tener paz con otros si ella no tiene paz en sí misma? Entonces las guerras vienen de las guerras internas, ¿ya? De las guerras internas, hermanos. Así como las divisiones vienen de corazones divididos. Las guerras vienen de corazones conflictivos. Pero Dios quiere llevarnos a la madurez, porque fíjese que esa forma de ser así, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿No es cierto que el Señor ha prometido suplir todas nuestras necesidades? ¿Cuántos lo han visto en sus vidas? ¿Verdad que qué lindo es eso? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Gloria a Dios por eso. Pero dice, ustedes no reciben, hermanos, porque están pidiendo solo para sus deleites. Sin embargo, ¿no es cierto que Dios es tan bueno que nos da para nuestros deleites? Nos da para ir a comer camarones empanizados. Uy, no, dice, ¿no es cierto que nos da para ir a comernos un tres leche? ¿Verdad que sí? ¿A cuántos les da Dios eso? Y no es cierto que eso lo tiene también así. ¿Sí? Tiene mucho deleite. Dios es bueno, Dios es bueno. Pero Santiago dice, y yo con esto termino: oh almas adúlteras, mire cómo les está diciendo a los hermanos. A veces nosotros los creyentes nos volvemos muy quisquillosos. ¿Entiende esa palabra, quisquilloso? ¿Quién no entiende esa palabra? Tú no la entiendes, tú no la entiendes, tú no la entiendes, tú no, ni yo la entiendo. Quisquilloso es aquel que es lleno de cositas. Sí, yo no quería usar esa palabra, pero es la verdad. Mañas. Solo cositas, así somos, ¿verdad? Y no nos gusta que nos digan así. Pero mire, hermano, a veces me pongo a pensar que nosotros somos bien quisquillosos y solo queremos que nos traten así con cositas. Pero ¿qué haríamos si tuviéramos un pastor como Jesús? Que cuando Pedro le dice, Señor, no te acontezca tal cosa, ¿qué le dijo el Señor a él? Apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. ¿Cómo se sentiría usted si su pastor le dijera eso a usted? Usted es un Satanás, hermano, o hermana, usted es una satanasa. Ay, se siente. Ay, me dijo. Y Jesús le dijo a Pedro, mire qué amor el que le tenía Pedro a Jesús. Aunque le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿qué dijo Pedro? Pues me voy. Eso dijo. Claro que no estoy diciendo que yo le voy a decir hacia usted, aunque si se porta mal pueda hacer. No, estoy bromeando eso.
No es verdad. No es verdad. Y Santiago le dice a los hermanos, porque es a los hermanos, no es a los inconversos que les está escribiendo él esto. Los inconversos no iban a leer esta carta, tal vez la iban a leer después, la han leído algunas veces, pero él le iba a escribir a los hermanos y dice: oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, quiere decir, esas actitudes, esas cosas, es vivir en amistad con el mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Señor, cámbianos, porque queremos ser tus amigos. Pónganse de pie, por favor. Señor, ayúdanos. Las señales de un creyente inmaduro son las siguientes. Tengo 4 aquí. Es un egocéntrico, es un sentimental, es un impaciente y es un inconstante. Otro día hablamos de esto. Cantémosle al Señor, digámosle: tu amigo seré. Yo quiero ser amigo de Él. Ayúdanos, Señor. Tu amigo amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. No es que el Señor tenga que estar de acuerdo conmigo. Yo tengo que estar de acuerdo con Él. ¿No es cierto? Él es la cabeza. El Padre Celestial lo puso como cabeza. Entonces, Él es mi cabeza. Yo tengo que andar de acuerdo con Él. Cantemos la última estrofa de este canto. Contigo andaré,
contigo andaré, morando en el lugar santísimo, contigo andaré, contigo. Sí, Señor, Señor, contigo.